Responsabilidad, calidad. Abelardo Cufia. De la precisión a la exactitud. De Rossetti Deportes. Tiene todos los productos de tu deporte favorito. San Martín y 9 de julio. All Sport. De Rossetti Deportes. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero sos vos. Cooperativa Agropecuaria General Paz. La GEPAZ. Trabajamos por tu confianza. En Bertotto Boglione contenemos valor. Mario Chelbo y Compañía SRL, distribuidor oficial Arcor, desde 1947, haciendo posible los momentos mágicos. Según registros históricos recogidos por la prestigiosa revista Senda, en los comienzos del siglo XX comenzaron a aparecer las salas de cine en la Villa Marco Juárez. Entre los primeros estaban el Cine Centenario de Tomás de Petris, ubicado en la avenida San Martín al 950, donde hoy hay una tienda de ropa, y otro cuyo propietario fue Agustín Cacase, llamado Cine Popular, instalado en Beiró y San Martín, donde actualmente hay una casa de venta de artículos para el hogar. Pero las salas de cine más recordadas y conocidas son las de la Sociedad Española, que inauguró en 1914, la de la Sociedad Italiana, que abrió sus puertas el 4 de abril de 1926, en pocos días, cumplen 95 años de vida. La de 1963, que corresponde al Cine Champagnat del Colegio Marista, y en 1946, a instancias de empresarios locales, llegaba una nueva sala, el Cine Monumental. ¿Quieren saber cómo se vivía el cine en Marco Juárez y lo que generó esta industria en la población? Vengan, que comienza la función. No hay que discutir con las niñas mayores. Las mayores siempre tienen razón. Sí, señorita. ¿Qué le decía a esa niña? ¿Cuál? ¿La mayor? ¿La que siempre tiene razón? Sí, esa. Que usted es un bacalao aburrido. Los inmigrantes españoles, al encontrarse en un lugar como Marco Juárez, y que ya pensaban quedarse a vivir porque encontraron un lugar donde podían trabajar o podían hacer, tanto sea en sus tierras, todo tipo de trabajo pudieron comenzar a organizar. Entonces había que organizar la parte recreativa, la parte social, la parte donde todos ellos se podrían concentrar para todo lo que sea diversión, encontrarse para una serie de cosas. Entonces se fundó la Sociedad Española. Y en este lugar comenzaron a venir gente, o sea, artistas de todo tipo y de todo nivel. Actuaron en la sala numerosas compañías de teatro, artistas de renombre, como Blanca Podestá, Fanny Brena, Miguel Faust Rocha, Maruja Gil Quesada, Libertad Lamarque, Narciso Ibáñez Menta. Esas compañías de radioteatro que nosotros teníamos acceso a ese tipo de comunicación, después comenzaron a venir a Marco Juárez, al Teatro Español. Por lo general se hacía los días martes y miércoles. El día martes se daban también las películas argentinas. Entonces veíamos en la calle ese día, caminaban por la calle la gente para ir al cine. Entonces todas las del barrio, las mujeres con los hijos, se juntaban y venían al Cine Teatro Español. En el año 1926 se inaugura primero el Cine Teatro y en el 30 se inaugura el edificio social, que da lugar a todo un acontecimiento porque era la primera obra que se hacía de cemento armado en el tramo Córdoba-Rosario. Primera obra de cemento armado para asombro y curiosidad de todos los habitantes. Acá desfilaron importantes figuras del acontecimiento musical y podemos citar a Francisco Canaro con el pianista Mariano Mores, espectacular.
Después, con la presencia de Carlos Gardel, por supuesto, en el año 1933. Un acontecimiento que todavía, bueno, hubo gente hasta hace muy poco que había estado presente en la actuación. Y también la Orquesta del Tango de Buenos Aires, con Raúl Garelo y García, y todos los músicos de primera línea que visitaron la sociedad italiana con motivo de los 100 años de Marco Juárez. Todo esto lo organizó la Peña de Tango Pichuco. Seguimos creciendo a nivel internacional y nos mantenemos a la vanguardia de la tecnología, porque hace más de 70 años que cuidamos lo que llevamos dentro. En Bertotto Boglione contenemos valor. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Auspicia este programa Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero sos vos. Para la década de 1940, las dos salas existentes, la de la Sociedad Española y la Sociedad Italiana, se sumaría a instancias de empresarios locales una nueva sala que llegó a ser monumental. Marco Juárez, por allá por los años 40, tenía ya dos salas funcionando de ambas instituciones, Sociedad Italiana y Sociedad Española, y como comenzó a tener un gran auge dentro del público, la proyección y la presencia de público en las salas, una firma que se generó en aquella época era Don Bonfoco, que no recuerdo el nombre, Osvaldo Lerda y mi padre, Oscar Alemano, hacen una sociedad y generan una nueva sala que estaba situada en San Martín y Beiró, donde está hoy el mega edificio, y se inaugura en el año 1946. Yo nací en el 47, así que prácticamente mi vida estuvo siempre dentro de lo que fue el cine. Mis recuerdos de chico era que aquel cine era pantalla común y pero muy poquitas películas de color, era blanco y negro. Para aquella época, todo lo que había como espectáculo, como distracción para el público, era las familias que tenían algunas radios de AM, especialmente de Rosario, de Córdoba o Buenos Aires, y los espectáculos que eran los bailes tradicionales históricos de Marco Juárez y el cine. Entonces el cine tenía una gran afluencia de público, ¿no es cierto? Se proyectaba ya en aquella época prácticamente todas las noches, menos los días lunes, que era como un descanso al personal, y la proyección de filmes era martes, miércoles y a veces los jueves de películas nacionales y los fines de semana de las películas importadas. Las películas importadas, muchas de ellas eran de cine europeo. Antes de que fuera el gran Hollywood, el cine era muy europeizado, porque aquí había el 80 o el 70 o el 50% de personas que eran inmigrantes recientes. Entonces casi todos traían arrastrando su idioma y era muy común asistir a las películas porque estaban en su idioma. Por allá por los años 50, 60, comenzaron las primeras películas en color. Comenzó la ampliación del tamaño de la pantalla. Primero fue VistaVisión, Supervisión y después llegó el CinemaScope, ¿no es cierto? Que era la pantalla gigante con unos tamaños que fueron impresionantes porque de tal es así que las bocas de escenario de las dos salas históricas, español y italiano, tuvieron que ser agrandadas para que cabiera en ese espacio
el tamaño de la pantalla, que aproximadamente eran 10 metros por 5, ¿no es cierto? También se mejoró muchísimo lo que era el sonido, porque apareció el estereofónico. Hoy son todas cosas que son anécdotas de historia, pero fueron partes de aquel desarrollo de la actividad cinematográfica. Por suerte tuvimos dos cines muy particulares, que fue el cine monumental y el cine italiano. En algún momento también el cine español y los de los hermanos maristas. Es decir, que en alguna oportunidad Marcos Juárez tuvo 4 cines. Y tuvimos la grandeza de tener a don José Omar Ibarreta entre nuestros que oficiaban de empresario y traían los estrenos de Buenos Aires, los traía para que la disfrutase la gente. Esta sala está calefaccionada y tiene una excelente acústica, muy difundida por los artistas que vinieron a actuar acá. Allsport de Rossetti Deportes tiene todos los productos de tus deportes favoritos. Nike, Adidas, Reebok, Puma, New Balance, Salomon, Fem, Topper. En San Martín y 9 de julio. Allsport de Rossetti Deportes, porque tu deporte lo exige. Con transparencia, con solvencia y con el respaldo de casi 70 años al servicio del productor de la región. Cooperativa Agropecuaria General Paz. La GEPAS. Trabajamos por tu confianza. Para mediados del siglo XX la afluencia de público a los cines era muy importante, a tal punto que a las 3 salas ya instaladas se sumaría una nueva y estuvo a cargo de un colegio religioso. La Congregación Marista de Marcos Juárez toma la decisión de convertir parte de su espacio en una sala de cine más. ¿Por qué? Porque si bien no era una censura, había mucha liberación en algunos aspectos que la Congregación Marista y la Iglesia tomó como películas para mayores o cosas así. Entonces deciden generar una nueva sala con una capacidad de 300 y pico butacas para hacer la proyección de películas aptas para todo público. Me acuerdo del esfuerzo de los padres y de los exalumnos del colegio para lograr la sala. Empezaron juntando hierros que traían del campo, de la industria de acá de Marcos Juárez, para hacer fundición, para empezar a hacer las butacas. Eso fue un trabajo que llevó varios tiempo y se iba haciendo por etapa, y don Bartolo Reinaudi, que vivía en la calle Garibaldi, que trabajó muchísimo para el cine, creo que fue el hombre, el baluarte de la obra, siempre al frente trabajando y trabajando. Se hizo en el primer piso del viejo edificio, se tumbó, se bajó el techo, sería para el segundo piso, la mitad, y ahí quedó unido los 2 pisos. La mitad estaba donde estaba la sala de proyecciones y el gallinero que le decíamos, y se hizo una sala que yo calculo que habrá sido para 300 personas más o menos, porque entraba todo el colegio primario dentro de la sala, porque también se usó como sala de actos. El horario era los domingos, el matiné, de 1 a 4 de la tarde, con 2 películas, y en el medio había una serie que se hacía para engancharnos a los chicos. Entonces nos pasaban 1 o 2 capítulos, y entonces el domingo siguiente quedabas entusiasmado para ir a verlo, El Llanero Solitario, algunas del Zorro. Bueno, todo ese tipo de cosas que a nosotros en nuestra infancia nos atrapaba para volver el domingo siguiente. Después a las 5 de la tarde estaba El Familiar, con 2 películas también, y el trasnoche era a las 9 de la noche, 8 y media, 9, y terminaba a las 11 de la noche. Marcos Juárez, yo creo que fue uno de los, con la población que teníamos, tener 4 salas era importantísimo, y con butacas Pullman todas. Entonces Marcos Juárez llegó a tener 4 salas,
pongámosle un promedio de 400 personas por sala, funcionando permanentemente, y era prácticamente jueves, viernes, sábado y domingo, donde se proyectaba con muchísima afluencia de público, e incluso los días domingo, las 4 salas hacían matiné, familiar y noche. O sea que había 3 proyecciones de 2 películas por vez, por proyección, no una, de 2 películas. O sea que se comenzaba a la 1 de la tarde y se terminaba a las 12:30, 1 de la noche. Seguimos creciendo a nivel internacional y nos mantenemos a la vanguardia de la tecnología, porque hace más de 70 años que cuidamos lo que llevamos dentro. En Bertotto Boglione contenemos valor. Cuatro salas de cine trabajando en forma paralela y casi todos los días de semana. Con estrenos semanales todas y en forma simultánea, posicionaron a Marcos Juárez como un polo de atracción para la industria cinematográfica a nivel nacional. Y eso nos permitió a Marcos Juárez y a muchas salas del interior del país estar teniendo material fílmico al mismo momento que lo tenían las grandes ciudades del país. Entonces hoy sucede que la gente viaja para ir a Rosario, a Córdoba, a ver los estrenos. En aquella época el cronograma de las grandes compañías internacionales de cine y las nacionales hacía que se estrenara en la capital federal y las grandes ciudades de las capitales de provincia, y a la semana viniera al interior. Marcos Juárez estaba considerado como un polo importantísimo de desarrollo y concurrencia de gente a cine, y nosotros prácticamente en las 4 salas, por mucho tiempo, se daban estrenos en las 4 salas en simultáneo. Entonces el que concurría un viernes a una sala, obligado tenía que ir el sábado a la otra porque tenía otro estreno, o el domingo a ver un matiné, porque estaban las grandes series del Zorro, del Gordo y el Flaco, de Sandrini, de un montón de cosas que se proyectaban en aquella época. Y incluso hubo las primeras proyecciones en serie. Se daba un capítulo por fin de semana. El Zorro, por ejemplo, que fue un estandarte del coso, se proyectaba 1 o 2 actos por semana. Entonces vos tenías la obligación de ir 4 matinés para ver toda la película. Fíjate cómo estaba desarrollada y planteada la industria cinematográfica, porque el público respondía a eso. Entonces, duró 15 o 20 años, que después lo fue opacando lentamente la llegada de la televisión hasta la conversión prácticamente total y el cierre de miles de salas en el interior del país. Prácticamente todas las localidades llegaron, todos los pueblitos, hasta los más lejanos, llegaron a tener 1 o 2 salas de cine que a la corta o a la larga, por H o por B, se fueron reconvirtiendo en garajes, en iglesias, en edificios nuevos, como pasó con la historia del cine de mi padre. Mario Chelbo y Compañía SRL, distribuidor oficial Arcor, desde 1947, una historia de sabores en la región. Mario Chelbo y Compañía SRL, distribuidor oficial Arcor, la tercera generación, haciendo posible los momentos mágicos. Pero antes de los cierres de las salas de cine, como la del Monumental, estos recintos eran lugares de salida para entretenimiento y también formaban parte de la idiosincrasia de muchas familias de nuestra región. Los días de semana, donde, a excepción de alguna vez que había películas nacionales los fines de semana, los días de semana concurría mucho personal de la zona rural, porque
aunque hoy parezca una cuestión superada, muchísimas de aquellas personas que concurrían al cine apenas sabían leer, y la lectura en los pies sobreimpresos de las películas es muy veloz, y había personas que no alcanzaban a leerla. Entonces, cuando dábamos películas nacionales, se sentían liberados de la lectura y le agradaba más. Aparte que había mucha producción de películas nacionales. No se olviden que la República Argentina, en algún momento de la historia, llegó a producir una película por día. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Y no hay que olvidarse de los bailes tradicionales que se realizaban, sobre todo en el cine italiano. Lo llamaron el Salón del Pueblo. Los eventos consistían en los bailes clásicos. Muchos de ellos eran el de primavera, el de carnavales de invierno, la despedida de los conscriptos, en aquella época que teníamos el servicio militar obligatorio, y algunos que eran especiales de la comunidad, o sea, la subcomisión de Piamontese hacía su baile o su cena anual. Era un lugar de encuentro, ¿no es cierto? La sociedad no estaba tan abierta como está hoy, ¿no es cierto? Las jóvenes, las chicas jóvenes concurrían a la escuela, concurrían a algunos lugares especiales como a estudiar corte y confesión, como a estudiar mecanografía, como a estudiar algún idioma, ¿no es cierto? Y luego estaban en el entorno de su hogar, ¿no es cierto? Entonces, esas salidas eran realmente las salidas, ¿no es cierto?, de cualquier joven. Las 4 salas de cine que convivieron en forma simultánea en Marcos Juárez, en la actualidad, solo queda una en actividad, la Sociedad Italiana. Y es más un lugar para espectáculos musicales y de teatro. La proyección de películas casi no existe. Pero todo el tiempo vivido en las épocas de gloria de los cines de la ciudad son muy recordadas por nuestros protagonistas. La orquesta soporte fue de un íntimo amigo mío como era Alfredo Chialgo, y él me supo contar en aquella oportunidad que tuvo que hacer soporte de Canaro en la Sociedad Italiana. Y Alfredo dice que se cruzaba con Canaro para cambiar el escenario. Bajaba Canaro, subía Chialgo, bajaba Chialgo, subía Canaro. Y bueno, y le dice Canaro, muy bien, pibe. Y a lo que Alfredo le responde, usted también, maestro, se defiende. ¿Sí? Es una cosa muy particular en mi vida, puesto que desde chico comencé a trabajar acá y haciendo de secretario de distintas personalidades, hasta que, bueno, me tocó ser presidente y estuve 10 años en la presidencia, y bueno, pero después seguí permanentemente ligado de alguna forma a la sociedad italiana, colaborando, haciendo esto, lo otro. Hoy vivimos acelerado, vivimos a mil. Entonces, che, vamos al cine, bueno, vamos. ¿Cómo estás? En mi época de joven, de juventud, toda la juventud mía, ir al cine era un proceso de toda la familia, Normalmente las señoras iban a la peluquería, los hombres concurrían absoluta y casi obligatoriamente
de traje y de corbata al cine, o sea que se tomaba como una salida familiar, donde familias, era muy común que nosotros te llamaran y te dijeran, guardame una fila que voy con toda mi familia. O sea, era un clásico, era una salida donde la gente se reunía, donde, aunque vos te parezca hoy una cosa simbólica, se conocieron y se vieron y se hicieron pareja y se casaron. Muchísimo hoy de los matrimonios que me van a estar escuchando, que son mayores, y va a decir, tiene razón Alberto, porque fue parte de nuestra forma de vernos, nuestra forma de salir, como era la clásica vuelta al perro, como era que se le llamaba a salir a caminar los domingos en derredor de la plaza o en derredor de las 4 cuadras céntricas de Marcos Juárez. Entonces tiene mucha anécdota. El caramelero que caminaba por intermedio de los pasillos, vendía golosinas y cosas donde a la dama se la agasajaba con te compro un bombón, te compro un caramelo. Bueno, todas esas anécdotas fueron parte de la vida social de Marcos Juárez, donde, te repito, concurrir al cine era todo un evento. Fíjate vos que hoy todavía calle Lardizábal y calle Beiró, en aquella época todos los cordones de vereda tenían un engarce incorporado en el cordón donde se ataban los sulques y las vagonetas. Vos venías un día de semana y desde la playa del ferrocarril hasta la esquina de Beiró y Belgrano era un continuo estacionar de sulquis, de volantas y de vagonetas que venían de los campos a ver cine. Era un clásico. Y para la semana que viene, la historia de un inmigrante italiano que comenzó reparando bicicletas hasta que se le prendió la lamparita. Conoceremos también la panadería que en 1897 inició su historia y duró más de 90 años. Su nombre refiere al viejo continente. Y el primer almacén de ramos generales que abrió en la por entonces Villa Marcos Juárez, cuyo edificio data de 1891 y todavía está en pie. ¿Y la pasaron bien? ¿Hemos generado algún grato recuerdo y tal vez una sonrisa? Si fue así, por ahora, solamente por ahora, misión cumplida. Nos vemos la semana que viene. Que tengan una buena jornada.